No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Alex, por esa introducción y a todo el equipo de No se diga más por darme este espacio aquí en el día de hoy. Que él no suele dar ese tipo de introducciones, así que siéntete afortunado. Bueno, pues qué bueno que vamos a arrancar de esa manera esta conversación. No, pero es que imagínate, o sea, cuando uno dice en este momento, en el contexto en el que estamos, que está con nosotros el vicepresidente ejecutivo de los industriales de la República Dominicana, eso es bastante, porque es uno de los sectores que se ha mostrado más preocupado, algunos dirán más afectado, por lo que está planteado en el proyecto de reforma fiscal o de modernización fiscal, como le ha dicho el gobierno. En todo caso, Mario, vamos a arrancar por allí. Ustedes recientemente han sacado un comunicado ya de manera oficial, porque habíamos visto algunos intentos por allí, que ya vamos a hablar de eso. Pero como asociación, ¿cuál es el planteamiento que ustedes reflejaron en este comunicado con el que se inició la semana? Muy bien, bueno, les explico. Arrancamos la semana con un comunicado en diversos medios en donde de manera directa lo que hacemos es proponer un llamado al diálogo y un diálogo que permita profundizar en los diversos puntos y las diversas propuestas que han sido incluidos en este proyecto de ley que has mencionado. Evidentemente nosotros como AIRD en su momento pues tocamos las puertas de los hacedores de política correspondientes, entiéndase el Ministerio de Hacienda, para pues conversar con ellos particularmente en relación a lo que han sido los primeros 15 años de implementación de la ley de proindustria, que saben que es la ley que procura fomentar y dinamizar todo el andamiaje de la manufactura local aquí en el país. Evidentemente en ese espacio no hubo una profundización en los intercambios. Una vez nosotros pues hicimos la presentación de lo que han sido estos resultados de implementación, por supuesto que abordamos a las autoridades tomando en cuenta algunas de las medidas que fueron incluidas en la propuesta de 2021 y que entendíamos y habíamos escuchado que estaban todavía sobre la mesa, estaban siendo ponderadas y analizadas, pero no profundizamos. Hicimos preguntas, digamos que no manejábamos el mismo nivel de información en esos espacios y por eso es que ahora nos abocamos a profundizar ese diálogo en el Congreso, que es el guión que ha sido definido por el Poder Ejecutivo en estos días y en relación a este tema. Digamos que si ven el comunicado, también nos enfocamos en los castigos que hemos identificado para el sector industrial. ¿Castigos? Castigos, sí. Y los voy a ir definiendo porque así, digamos, es como los consideramos. Unos castigos transversales, si por ejemplo nos fijamos en la parte del anticipo, en la propuesta el anticipo fue ajustada para todos, menos para las grandes empresas. Eso es un paso, ¿verdad? Pero de una manera u otra pone de relieve que el sector industrial, en donde empresas grandes pues forman parte del mismo, pues han quedado fuera de lo que ha sido ese ajuste en específico. Siendo ético, yo debo decirte que estoy muy contento con lo del anticipo. Sí, evidentemente es un ajuste importante para emprendedores y micro un gran empresa. Mira, pero no lo soy. Estoy diciendo, y escúchame que te interrumpa, Mario. A mi juicio, y estoy de acuerdo contigo, no sé si llegar hasta las grandes, porque es que el 90% de lo que recibe el Estado por anticipo viene de las grandes. Pero yo creo que debió llegar por lo menos hasta las medianas, porque en el sector industrial también hay pequeñas y medianas empresas. Yo como 60. Sí, no, al final, digamos que fue un ejercicio inicial de revisión de la propuesta, entonces fuimos identificando las disposiciones que no le aplicaban al sector industrial. En el caso de la figura de agente de retención y percepción, que es una que aunque está actualmente incluida en nuestro código tributario vigente, ahí hay una redacción que entendemos debe aclararse para evitar malas interpretaciones o malas implementaciones en el momento de hacer pues vigente la norma que la misma propuesta pone en manos de la Dirección General de Impuestos Internos. Por supuesto también está el tema del transporte de carga, que eso ustedes saben que tiene un impacto directo en lo que son los costos de producción de todas las empresas, no solamente de las grandes. Entonces ahí en ese grupo es que agrupamos esos castigos transversales. Hay unos castigos específicos que van de manera directa a la yugular de varios sectores. El caso son 6. En primer lugar está el caso de alcoholes,
José Gregorio conoce muy bien también el sector y la trayectoria impositiva. No, porque he trabajado en él. Correcto, también. Correcto, pero también uno, bueno, correcto, también. Consuma lo nuestro. Eso es parte de. Nosotros apoyamos lo hecho en República Dominicana y lo defendemos en cualquier escenario. Así es. Entonces, digamos que conocemos bien lo que fue el ejercicio del 2012, luego de un incremento importante en la carga tributaria aplicada a ese sector. Se produjo una situación en donde no existía evasión, no existía adulteración de manera significativa antes del 2012, y a partir de ahí, con ese ajuste importante a la carga, comenzó a darse una situación que vimos su clímax en el 2020 con las diversas situaciones que se dieron en el mercado, con muertes y demás que iban de manera paralela con la crisis que teníamos en ese momento del COVID. Que debo decir, Mario, escúchame que te interrumpa, que las muertes las vimos en ese momento porque se hicieron visibles por lo que sabemos de las crisis del turismo y cómo nos estaban atacando. Pero ya desde el año 14 empezaban a registrarse situaciones de salud con personas consumiendo bebidas adulteradas. Sí. Lo que pasa es que ahí fue donde se hizo más visible. Así y es. se generó una especie de Por crisis. la tensión. Sí. Pero ya desde el 14 venían situaciones terribles. Y el sector mismo también lo venía reclamando. Exacto. O sea, el que en ese momento pasáramos a hablar de triculí y clerén. Así es. O sea, digamos que términos que quizás no muchos nosotros utilizamos en el pasado, pues ponen en evidencia la situación que se le dio al sector, y entendemos que ese sector no aguanta un chele más de impuestos. Por eso nos sorprendió muchísimo verlos ahí. El segundo de los 6 que voy a mencionar es el que tiene que ver con la nueva figura selectivo a bebidas con azúcar añadida. Eso nos parece una medida que no fue bien ponderada en su concepción, sobre todo porque, según informaciones que hemos recibido del sector, está muy enfocada en los efectos que va a producir en aquella parte de nuestra sociedad que no tiene un gran poder adquisitivo, y que son los que de manera frecuente y constante pues consumen ese tipo de productos, y que de una manera u otra forma parte de la ingesta calórica diaria de esa población. Entonces ahí tendríamos que ver cuál ha de ser el camino a seguir respecto a ese punto. El otro tiene que ver con unos productos también muy innovadores y novedosos, todo lo que tiene que ver con cigarrillos electrónicos y tabaco calentado. Y aquí se da una situación muy particular. En la propuesta se incluye una figura ad valorem de un 75% aplicado a estos productos, más un arancel de un 20%, lo que también, según data que nos comparte el sector, que José Gregorio también conoce muy bien, pues implicaría un incremento en los precios de esos productos por encima de un 150%, y una creación y un fomento de la evasión y del comercio ilícito por encima del 88%. Entonces, ahí tenemos una situación que también nos llama mucho la atención, porque ese sector fue muy proactivo en los espacios de concertación o de discusión que trataron de procurarse antes de que la propuesta fuese remitida al Congreso. El sector es quien pone sobre la mesa: aquí hay un producto que ahora mismo no está siendo objeto de un impuesto selectivo al consumo, y entendemos que debe ser ponderado por las autoridades. El sector, digamos, que lo que pone sobre la mesa es una figura de que el impuesto aplicado sea en impuesto selectivo al consumo específico, tal como lo manejan y como lo aplican en países de la OECD y en otros países en donde estos productos se comercializan. Y bueno, se explicó eso, pero la propuesta terminó con un componente a valores en donde el sector realmente no lo entiende muy bien. Ahí estaremos, digamos que, profundizando el diálogo también en ese sentido. Me quedan 3 sectores rapidito: la parte de cine y la parte de textiles y calzados. Nos sorprendió muchísimo también. Se elimina por completo una serie de disposiciones que se llevan por delante todo el andamiaje que se ha creado en torno a esos sectores. El de cine, pues creo que han explicado muy bien su parecer, y es un sector también que estará pues participando en las discusiones en Congreso en esta semana, y toda la cadena de textiles y calzados, que son no muchas empresas, pero sí muchos empleos que genera. Entonces ahí estamos también ponderando la mejor manera de llevar esos mensajes al Congreso para que se revise esa propuesta de eliminar todos esos artículos en ambas legislaciones. Y finalmente el tema de los sistemas aislados, que sería, digamos, que el sexto
castigo específico en donde, digamos, ahora se excluyen de una serie de exenciones que disfrutan todos los demás protagonistas del sector eléctrico en el país, y de manera expresa se excluye a los sistemas aislados de esas exenciones. Entonces ahí tendremos también un tema de discriminación no justificada, por lo menos en la redacción que hemos visto del proyecto, en donde pone a un sector en desventaja con los demás. Desventaja y en una situación de inequidad respecto a los demás. Y digamos que el punto transversal o el castigo más contundente, y con esto digamos que cierro para que pasemos ya a la interacción más directa, tiene que ver con la eliminación propuesta del artículo 50 de la ley de proindustria. Bueno, ese es el gran golpe. El artículo 50 de la ley de proindustria es el corazón de esa ley. Y esa ley, como bien mencioné anteriormente, en sus primeros 15 años de implementación solamente tiene éxitos que mostrar. 732 empresas han hecho uso de ese andamiaje desde el año 2007. Esto se ha traducido en un incremento anual de por lo menos 8% a nivel de las exportaciones. En 15 años se han exportado más de 15 mil millones de dólares en todo lo que tiene que ver el andamiaje de la manufactura local. Se han generado más empleos. Los empleos generados reciben salarios de mayor calidad y son empresas que, acorde a lo que establece este régimen, pues invierten en innovación, invierten en ser más competitivas, y cuando son más competitivas producen más, y al producir más pagan más impuestos. Entonces es un régimen que se caracteriza porque si tú no inviertes en maquinaria, si tú no inviertes en innovación, el incentivo no se activa. Es muy diferente a los demás regímenes de incentivo que existen en el país y que siguen las líneas de las mejores prácticas internacionales. Entonces, por eso nos ha preocupado bastante la inclusión de esta eliminación que cercena pues, todo este andamiaje que les he mencionado. Ahora, Mario, tú mencionas la palabra castigo y por eso puse especial atención y pedí a ver si había escuchado bien. Castigo porque cuando yo crecí en la percepción de que el castigo es una acción cuando uno se porta mal. ¿Se han portado mal estos sectores como para recibir esos castigos que mencionas por parte del gobierno? Y segundo, entonces, ¿cuál es la reforma? ¿Por dónde debería ir entonces la reforma si no tocaría ninguno de estos sectores? ¿O qué están dispuestos ustedes a ceder? ¿En qué espacios sí a negociar? El término castigo comprende quizás también un componente importante de sorpresa, ¿verdad? Porque como mencioné anteriormente, no conocíamos los detalles de la propuesta y por eso nos tomamos nuestro tiempo en analizar la misma antes de salir públicamente con comentarios. Aunque tuvimos unas declaraciones iniciales la semana pasada, no ha sido sino hasta esta semana en donde hemos comenzado a profundizar en todas las disposiciones y articulados de la propuesta. Entonces, yo creo que lo que tenemos ahora por delante, este guión que se ha ido identificando y que debemos seguir en la Cámara de Diputados, que implica interacciones con la Comisión de Hacienda, pues evidentemente entendemos que cada sector va a tener que poner propuestas sobre la mesa, y la idea es que ahí realmente se produzca un diálogo profundo, que podamos hacer eso, en donde se tome nota de las preocupaciones y las propuestas también sean observadas con la debida ¿Por qué no se dio antes ese diálogo? Porque lo que parecería es que, y decía alguien, creo que fue Máximo que dijo, que ayer se expresaron diciendo como que lo pusieron todo como para de ahí empezar a desmontar. Sí. No un acercamiento previo. Yo creo que lo ideal hubiese sido que de los acercamientos que todos los sectores tuvieron antes, porque nos consta que los tuvieron, hubiese salido algo más modelado, que aunque no hubiese sido el ideal y se negociara y se retocara, pero algo un poquito como con más forma. Esto parecería como un bloque de piedra y ahora empezar a tallarlo. Bueno, a ver, de nuevo, muchos sectores, algunos lo comunicaron públicamente y otros no, muchos sectores tocaron las puertas del Ministerio de Hacienda en su momento. De nuevo, entiendo que lo que transcurrió en esos intercambios, aunque solamente estuve en uno, es un espacio en donde cada quien fue a plantear su situación actual. Claro. Su situación actual, una foto sectorial del momento,
Y entiendo que todo el mundo recibió un feedback de, bueno, nosotros tenemos estas necesidades como país, se requiere estos montos para poder satisfacer las necesidades de la sociedad en salud, seguridad, educación, infraestructura y demás. Entonces nosotros tenemos un problema, que es un problema de todos. Vamos a estar abiertos a escuchar de su parte cuáles son las propuestas. En ese espacio quizás no todo el mundo dio respuesta a esa apertura que hiciera el Ministerio de Hacienda y digamos que ellos, poniéndome yo en sus zapatos, que es algo que trato de hacer siempre, de ponerme en los zapatos del otro, entiendo que ellos en la dinámica misma y la necesidad de poder concluir estos trabajos antes de que termine el año, con todos los temas de plazos que tenemos, el tema de presupuesto y demás, presupuesto 2025, pues evidentemente que tuvieron que hacer su propuesta y ya el gobierno decidió pues ventilarla en la Cámara de Diputados. Nosotros, vale decir, me preguntabas ahorita, Alex, si tenía mucho tiempo. Por supuesto que tengo todo el tiempo del mundo para ustedes, pero somos el primer gremio que hoy a las 9 de la mañana será recibido por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La información es pública, salió en el día de ayer. Sí. Y una serie de gremios estaremos participando en el día de hoy. Desconozco cuál va a ser la agenda de mañana de ellos. Pero mañana es vistas públicas. El jueves. Bueno, el jueves. Dios mío, es que yo estoy como que hoy es viernes. Pero ahí estamos tratando también de entender Sí. un poquito cuál va a ser la metodología de esa dinámica. Lo que tengo entendido de las conversaciones que pude sostener ayer es que, como toda dinámica de vistas públicas, se va a abrir una, digamos, una bitácora para que quien quiera participar se anote. Sí. Y se indicaron el protocolo. Sí, exacto. Y se empezará a escuchar. Son 5 minutos de posición por sector o por participante. No, es más interesante. Pensaba que eran 10 o 15. No, 5 bueno, minutos. Sí. Bueno, hay que preparar bien esos mensajes para poder. Sí. Lo que tengo entendido, y de hecho la conversación se tuvo porque algunos sectores, a través de la vocería, en este caso de la Fuerza del Pueblo, y sé que también lo intentaron intervenir en otros sectores, pues pidieron precisamente eso, que los mensajes fueran, o sea, que el espacio fuera un poquito más largo y la acreditación fuera un poco más limitada para que realmente pudieran participar quienes tienen temas que dilucidar. Mario, evidentemente tú como director ejecutivo de la Asociación de Industrias tienes como un panorama demasiado amplio, un abanico demasiado amplio y tienes que velar de alguna manera por todos estos sectores de los que estamos hablando. Tratamos, Alex. Sí, es una gran responsabilidad, evidentemente, ¿no? Pero en todo caso, una reforma fiscal no es simpática nunca para todos los sectores en cualquier país donde se deba aplicar. Es así. Particularmente en un país en el que se ha retrasado tanto el tema, ¿no? ¿Cuál sería la reforma ideal en caso de que el gobierno decida aceptar los distintos planteamientos? O sea, ¿hay algún, yo sé que no me vas a poder decir si hay algún sector que tenga más prioridad que otro, porque tú tienes una responsabilidad como asociación, pero de cara al país, de cara a la gente, ¿cuáles crees tú que son los elementos que deberían ser inevitablemente aceptados por el gobierno en cuanto a la flexibilidad del proyecto de ley para que la reforma sea lo más potable o digerible? Tiene que haber una reforma y yo entiendo momento. que ustedes coinciden que sí. Sí. Es necesario. Es así. Bueno, a ver, una reforma ideal. Una reforma ideal en principio debería ser equilibrada y digamos que en el comunicado que sacamos esta semana dejamos ver nuestra preocupación de que respecto al sector industrial pareciere no serlo y por eso estaremos pues defendiendo todos estos puntos que mencioné. Una reforma ideal también implicaría un tema de gradualidad en la implementación de medidas nuevas como estos productos que ahora de un día para otro estaban exentos de ITEVIS y ahora van a pagar un 18%. Entendemos que ahí amerita una gradualidad y quizás también el término gradualidad pueda ser útil para todas esas medidas que quieren desmontarse también de golpe y porrazo. Ahí es donde estaremos guiando nuestras conversaciones para que ese término de gradualidad sea debidamente asimilado por los congresistas. También una reforma ideal y quizás el espacio de las vistas públicas no sea suficiente, José Gregorio, para nosotros también mencionar otros temas que deberían contener
una reforma ideal. La parte del gasto. El 16 de septiembre, me parece, en la semanal comenzamos a hablar de eliminación de instituciones, fusión de instituciones. Se hicieron algunos comentarios, se comunicó pues el plan en atención a un puñado de instituciones. Nosotros entendemos que eso es un primer paso. La ley de responsabilidad fiscal también. Sí, eso ya está, digamos que sobre la mesa, pero en lo que tiene que ver con esas instituciones, que hay una serie de instituciones adscritas, descentralizadas, autónomas, que nosotros entendemos que pudiera hacerse un ejercicio también ahí para ver si hay ministerios que pueden asumir esas funciones. Y cuando digo asumir las funciones, no es cargar con el 100% de los empleados y bueno, en lugar de ser un ministerio encontrar de 800, eficiencias. terminamos con un ministerio de 900 personas. Entonces hay que buscar esas eficiencias que implicará en su momento pues de que si 2 personas hacen el mismo trabajo, hay una de las 2 que no va a poder continuar. Una reforma equilibrada como la que mencionamos, pues también tendría un tratamiento un poco más claro con el tema de los exportadores. Este andamiaje que se ha incluido acá consideramos que debe aclararse. Si usted exporta, usted no exporta impuestos. ¿Por qué hay que escribir tanto en relación a ese tema? Para que luego a nivel de implementación a través de una norma se venga a complicar el asunto para los exportadores. Eso es básico en todos los sistemas. Y que debería ser lo contrario. Es decir, en un mercado como el nuestro, en un mercado de 12 millones de consumidores, pues tenemos los consumidores registrados y los no registrados, ¿verdad? No, los turistas. Un mercado de cerca de 30 millones de personas. Un mercado tan pequeño, se supone que deberíamos estar diseñando políticas públicas para impulsar la exportación. O sea, para simplificar lo más posible la exportación, porque lo que queremos es salir a buscar esos mercados más grandes. Está claramente en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces ahí es que tenemos que apuntar. Y digamos que una reforma ideal, Alex, también incluiría un abordaje firme del tema eléctrico, de la problemática eléctrica. Aquí, del sector eléctrico, aquí se comenzó a hablar del tema. Aquí no podemos hablar de una reforma fiscal exitosa con este déficit que existe en ese sector y con los compromisos que tiene el Estado que asumir anualmente, con fondos que van directo al mismo, que pudieran ir a dar solución a esos otros temas que mencionamos. Y una reforma idónea debería incluir también dientes y herramientas más contundentes para el tema de la informalidad, el tema de la competencia desleal. Ese es uno de los puntos más irritantes para el sector industrial aquí. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la IRD y a todos sus socios, nos enfocamos mucho en un discurso de cumplimiento, de que cuando yo vengo a programas aquí como este, me tranquiliza muchísimo poder afirmar con contundencia que mis socios cumplen y exigen cumplimiento, porque el cumplimiento tiene un costo. Cumplir las leyes, las normas, las regulaciones y todo el andamiaje que hay aquí en el país para uno poder hacer negocios tiene un costo. Entonces, cuando vemos que hay situaciones que se están dando en el mercado que no se enfrentan con la firmeza correspondiente, ahí entonces es donde tenemos un problema. Yo creo que valdría la pena, y no sé cómo lo vería el sector industrial, que dentro de la propuesta de reforma también se presente o se discuta cuál va a ser la estrategia del Estado con relación a la modernización y la tecnificación de la DGI. Lo digo porque todo parecería indicar, de lo que puedo leer, y yo no soy ni economista ni experto en temas impositivos, pero ¿verdad? Hemos andado en estos lares por unos años. Volver a los libros. Exacto. Lo que recojo de las propuestas es que vamos a atacar de nuevo a quienes ya están formalizados, independientemente del tema del censo, que lo veo bien, aunque me parece un poco costoso y lento. Pero quizás valdría la pena que el Estado le cuente al sector privado, al sector industrial, qué va a hacer y cuánto va a invertir para que la DGI sea más eficiente en fiscalizar a los que hoy no pagan. Estamos listos para esa conversación. Evidentemente que ahí tenemos mucho de qué hablar. Para nosotros el tema de la modernización, aunque el proyecto se llama modernización fiscal, quizás no incluye muchas disposiciones que se inclinen hacia la modernización. Quizás deberíamos estar hablando de esa propuesta de modificación, actualización del título primero del Código Tributario, que tiene todos los años del mundo dando vuelta. 15 años que yo recuerdo. Entonces, por ahí sí podemos comenzar a hablar de modernización. Entonces, ahí hay unos temas pendientes que evidentemente estamos listos para conversar. Dos comentarios. Uno,
que va un poco ligado a la pregunta que te hacía anteriormente, en el tema de que, bueno, nadie quiere ser el más afectado, ningún sector, y la población la que menos, evidentemente, aunque al afectar a cualquiera de los sectores, la población todo automáticamente terminas afectando a la población. Pero en todo caso, en un entorno o en un contexto como en el que estamos, en República Dominicana, en el que el presidente Abinader tiene ya 4 años, un presidente empresario, que conoce muy bien el tema empresarial, y que tiene recibiendo críticas desde hace 4 años del presidente de los ricos y de los empresarios. Entonces no era tan cierto que era el presidente de los empresarios. Ustedes lo están viendo esos castigos como un... autolaceración. No, como que el presidente les está dando la espalda. Mira, yo creo que al final uno debe de evaluar siempre pues todo el contexto. La última reforma fiscal que se hizo aquí en el país fue en el 2012. Los números no mienten, en el sentido de que quizás hace ya un par de años se hacía necesario que tuviéramos conversaciones como las que tendremos esta semana. Y me parece que el gobierno del presidente Abinader, todos sabemos que intentó pues empujar una propuesta de reforma fiscal en el 2021, no fue posible, y han de una manera u otra pues tratado de llevar un poco el barco en la dirección correcta. Al final hay que ver de nuevo todo el contexto, el impacto en la economía de lo que fue el COVID, la pandemia y cómo eso impactó, digamos, el inicio del periodo anterior, y de cómo se están visualizando que la combinación de las necesidades de la sociedad, las necesidades de inversión en bienes de capital, en infraestructura, no van a ser posible llevarlas al ritmo acostumbrado del pasado si no se hacen estos ajustes. Digamos que lo que nos sorprendió un poco fue el no haber podido tener la oportunidad de profundizar en el diálogo. No porque entendiéramos que el timing no era el correcto para empujar una reforma fiscal. Entonces, aquí donde nos queremos enfocar es en esos ajustes o mejoras que se requieren para que este proyecto sea lo más potable posible y podamos de una manera u otra pasar la página y enfocarnos en seguir generando riqueza, generando empleo aquí en el país. Y por eso es que ese comentario que hizo José Gregorio hace un ratito sobre el tema de la necesidad de tecnificar y modernizar a la DGI, a nosotros nos parece un punto de suprema importancia. Todo este tema de la factura electrónica entendemos que debe seguirse empujando a todo lo largo y ancho del territorio nacional, y de nuevo, no solamente enfocarse en los grandes contribuyentes. ¿Tú no crees que le dieron mucho plazo? Bueno, recuerda que eso implicaba una tecnología nueva para muchos, en donde quizás no habían mejores prácticas a las cuales abrazar, pero ya a nivel de grandes contribuyentes entendería que un altísimo porcentaje, para no pretender aquí decir que el 100%, un altísimo porcentaje ya está implementando el tema de la factura electrónica, pero eso hay que seguirlo bajando a todo lo largo y ancho, digamos, del andamiaje comercial claro, en el país. Y por supuesto que el tema de los operativos que hace la DGI, a veces de manera individual y en otras de manera conjunta con DGA, deben de mantenerse. Aquí tiene que darse señales claras de que hay un régimen de consecuencia para el que no cumple la ley. Entonces, en el mes de abril, unas semanas antes de las elecciones, dimos seguimiento, y nosotros como ARD pues saludamos ese operativo que hicieron de manera conjunta la DGI y la DGA, en donde solamente actuando en 5 comercios se identificaron transacciones que superaban los 4.000 millones de pesos, en donde se aplicaron las sanciones del lugar. Y bueno, nosotros entendemos que de operativo en operativo, claro, dando ese tipo de señales, evidentemente puede conseguirse un dinerito por aquí, otro dinerito por allá, y quizás este proyecto no necesariamente tendría que ser tan fuerte como lo es hoy. Doña Ligia Bonetti, hace un par de semanas, bueno, no sé si llega ya incluso casi un mes. Un mes. Sí, casi un mes. Escribió un artículo en el Listín Diario que... Lo del temblor fue ese. Sí, en lo personal a mí me sorprendió lo que escribía doña Ligia Bonetti allí, diciendo que por un lado hablaba de un gobierno improvisado
y por otro, de alguna manera, una especie de queja, aunque no utilizaba esa palabra, pero yo lo interpreto así, una especie de queja en contraste con los beneficios recibidos, por ejemplo, por el sector turismo, y que hablaba que el sector industrial no había sido objeto nunca de impulsos, de ese tipo de apoyos, vamos a decirle. ¿Esa es la posición de los industriales? Bueno, la posición de los industriales es la que hemos comunicado este lunes y que de una manera u otra aborda todos los puntos que hemos discutido en el día de hoy. Yo creo que en el caso que mencionas, pues evidentemente cada uno de nuestros socios y los industriales de trayectorias tan reconocidas como la de Ligia, pues tienen su manera muy personal de manifestar sus preocupaciones, manifestar de manera clara pues los retos que se tienen como industriales aquí en el país. Señores, producir aquí en República Dominicana no es fácil. No es fácil. Complicado. O sea, no solamente estamos hablando de este tema que nos ocupa. Hay N número de reformas adicionales que se han mencionado. Permisos. La permisología, el tema del día a día, el tema de los empleados, o sea, es que nos ponemos aquí a hacer ese listado y no terminamos. No vas a llegar entonces, completo. no voy a llegar, pero sí. al final de nuevo, la posición de la IRD, que igual la plantea pues don Julio Virgilio Brache en todos los escenarios donde se mueve, es la que publicamos este lunes. Tú mencionabas a los inspectores de la DGI. Yo recuerdo en Panamá una vez, yo estaba en un lugar que yo frecuentaba, un bar, y la DGI se tiró a las 12 de la noche y pasó cuenta y cruzó. Eso yo nunca lo he visto aquí. Ustedes, tal vez con su experiencia que tienen en el mercado mundial, tal vez puedan hacerle propuestas de ese tipo a la DGI, cómo eficientizar. Tal vez no requiere de grandes inversiones, de ver cómo para lograr, primero, que se reduzcan los niveles de evasión y que otros sectores se formalicen. Yo creo que hay una gran oportunidad ahí. Yo quisiera saber si el sector está dispuesto a eso. Y sí, y si llevan propuestas concretas como pudiera ser ese ejemplo, ¿no? O sea, mira, nosotros proponemos que hagamos esto así. Antes esto que tú así, respondas, Mario, yo te voy a dar te voy a regalar una propuesta para que la lleves, pero no te rías. Basta con que manden un escuadrón de la DGI a un reconocido centro comercial o mall del centro de la ciudad y que empiecen tienda por tienda a pedirle la lista de clientes para que tú veas si se va a pagar o no se va a pagar impuestos en este país. Bueno, volviendo a tu pregunta. Ya, con eso basta porque... Digamos que estamos más que abiertos para tener ese tipo de conversaciones. Por supuesto que entre nuestros asociados hay empresas multinacionales que de una manera u otra, a través de nosotros, pues también dan a conocer esas mejores prácticas que existen en otros mercados y que pueden traerse e implementarse aquí sin mayor inconveniente. Fue lo que intentó hacer el sector tabaco en estas conversaciones de impuestos que estamos refiriéndonos en el día de hoy. Y lo que vamos a repetir en el Congreso ahora en unos minutos. Bueno, don Mario, gracias por tomarse este tiempo. A ustedes, gracias por tenerme no aquí. se diga más, usted debería venir con más frecuencia. Sí. Me encantaría. Para que hablemos de todo, porque tenemos mucho de qué hablar. Tenemos el laboral también, que eso lo tenemos que Sí, tratar. lo dejamos para próxima- otro en programa. Otro momento. Sí. Porque... Tiene que venir. Tiene el compromiso. Sí. Para mí esa es una reforma que está prácticamente consensuada al 100%. Creo que el tema... No. Bueno, un detallito. hay falta un detallito. Hay un detalle que es el tema de la cesantía. Hay un Nada detalle más. importante. Exacto. No A ver, utilizaría diminutivo, un pero pequeño detalle. ese lo Detalle. podemos profundizar en mi próxima visita. Exacto. De entrada, sabes que estás invitado. Mañana vamos a hacer un programa especial de No se diga más desde el diálogo fiscal que auspicia la Oficina Senatorial del Distrito Nacional, Sí. que es un espacio que no es político, un foro académico, donde van a participar, de hecho, economistas que tienen visiones en todos los extremos. O sea que también estás invitado y desde allá también podemos y volvemos y hablamos de este tema para que nos cuentes cómo te fue hoy Muy bien. en la reunión del Congreso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y No se muy diga agradecido por el espacio. No se diga más. No se diga más por Top Latina.